La Unión Europea, a través del alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, condenó firmemente las acciones de las autoridades nicaragüenses, incluida la detención sistemática y el arresto de posibles candidatos presidenciales y líderes de la oposición. La Unión Europea hizo un llamamiento al restablecimiento del diálogo inclusivo y la democracia como única salida a la crisis política. Por otra parte, el Parlamento Europeo envió una carta al presidente Daniel Ortega en la que aseguran ven con preocupación los últimos acontecimientos que se han dado en Nicaragua. En la misiva, los europarlamentarios advierten que nuestro país podría ser expulsado del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica si no empieza con la liberación de los presos políticos. El gobierno de Costa Rica pospone el envío a Nicaragua de la nueva embajadora de ese país, la señora Cinia Vargas Mora, quien debía asumir el puesto el pasado 1 de mayo. La decisión del gobierno de Carlos Alvarado se conoce días después de las detenciones de varios precandidatos a la presidencia de Nicaragua y líderes políticos de la oposición. Diputados de la Asamblea Nacional aprueban préstamo de $100 millones al BESIE para la compra de insumos y vacunas del COVID-19. Daniel Ortega debe ser derrotado por medio del voto electoral el próximo 7 de noviembre, pero en condiciones democráticas, afirma el analista político Enrique Sáenz. El COSEP externa al gobierno del presidente Daniel Ortega que las detenciones ilegales son obstáculo político para recuperarse de la crisis económica que vive Nicaragua. Familiares del doctor José Palé y miembros de la Coalición Nacional exigen que éste reciba atención médica al conocer que se encuentra mal de salud desde que ingresó al Nuevo Chipote. El presidente del Partido Conservador señala que las elecciones en el país están en agonía y evitar las sanciones depende de que el gobierno se retracte de sus acciones. La vicepresidenta Rosario Murillo señala a la Iglesia Católica de aprobar el hurto, el aborto y recibir fondos para la muerte, declaraciones que hizo en su intervención en medios oficialistas. Diputados sandinistas votaron a favor de una declaración en rechazo por las sanciones contra los funcionarios del gobierno por parte de Estados Unidos. El senador estadounidense Bob Menéndez expresó a un medio de comunicación que el gobierno del presidente Ortega debe enfrentar más consecuencias por sus acciones y calificó al mandatario como un Kim Jong-un del hemisferio occidental. Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, muchachas. Amigos televidentes, gracias por preferir informarse con Acción 10. Daniel Obando Estrella da inicio. La Unión Europea condenó a través de un comunicado las acciones ejercidas por autoridades nicaragüenses contra los partidos de oposición, medios de comunicación, periodistas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil. Los detalles con María Esther Ordóñez. El alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, se refirió este jueves sobre la situación de Nicaragua. En un comunicado expresa que la Unión Europea condena firmemente las acciones de las autoridades nicaragüenses contra los partidos políticos de oposición, los medios de comunicación, los periodistas, los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, incluida la detención sistemática y el arresto de posibles candidatos presidenciales y líderes de la oposición. Según el documento, estas acciones socavan aún más la credibilidad de un proceso electoral ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea, y que no fue el resultado del diálogo entre el gobierno y la oposición. La Unión Europea también insta a las autoridades nicaragüenses a derogar las leyes restrictivas, incluida la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. La Unión Europea pide la liberación inmediata e incondicional de los posibles candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, los líderes opositores José Adán Aguerri, José Palé y Violeta Granera,
así como todos los demás presos políticos, garantizar el respeto por sus derechos humanos y derechos civiles y políticos. Solo el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus representantes a través de un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente, sin injerencias de las autoridades. La Unión Europea reitera su llamamiento al restablecimiento del diálogo inclusivo y la democracia como única salida a la crisis política, económica y social en Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a la represión contra la oposición política, los medios independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos. La Unión Europea continuará monitoreando la situación de Nicaragua y está dispuesta a utilizar todos los instrumentos, incluidas las medidas restrictivas adicionales, y trabajará con la comunidad internacional para defender el diálogo y la democracia como un paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas y promover el respeto. María Esther Ordóñez, Acción 10. Familiares del analista político José Palé exigen junto a representantes de la coalición nacional que este sea presentado y reciba debida atención médica. Valesca Rivera con el desarrollo de esta noticia. Familiares del doctor José Palé demandan que él sea atendido tras conocer que al ser llevado al Nuevo Chipote, presentó complicaciones médicas. Demandan que sea presentado y se informe sobre su condición de salud. Así lo informó Tamara Dávila, miembro de la coalición nacional. Exigimos la libertad de José Palé. Su estado de salud y su edad son sumamente complicados. Desde ya denunciamos que cualquier cosa le suceda a la integridad física de cualquiera de ellos, y especialmente por su estado de salud, a José Palé, los únicos culpables son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Libertad para todos los presos y las presas políticas. Libertad para Violeta, para José Palé, para Cristiana, para Arturo, para Félix y para Juan Sebastián. A través de un comunicado reiteran que dicha organización se mantiene firme en la lucha por conquistar la democracia por la vía pacífica y cívica. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Abogados del precandidato Félix Maradiaga introducen recurso de amparo tras el vencimiento del término de 48 horas que establece la ley, pese a que aún no existe en el sistema una acusación. Marjorie Vargas con las declaraciones. El mediodía de este jueves, los abogados Arnulfo López y Roger Reyes se presentaron a los juzgados de Managua para introducir un recurso de amparo por detención ilegal del precandidato presidencial Félix Maradiaga. Según sus abogados, el término de las 48 horas ya vencieron y aún no existe una acusación formal radicada en el sistema del complejo judicial. Recordemos que en el mismo comunicado, el cual el doctor adjuntó, el mismo comunicado emitido por la policía, que señala la hora y la fecha exacta de cuando se detuvo. Entonces, tenemos a la hora casi las 2 de la tarde y no tenemos información de la audiencia de Félix. Entonces, él está de manera ilegal, está detenido de manera ilegal en este momento. La ley señala, nuestra constitución señala pues que el abogado tiene que ser elegido por la familia, en este caso por él, por la persona que está siendo procesada. Ahora, según los parámetros de todos los precandidatos arrestados, ¿ya pueden ser considerados presos políticos? Eso había que revisar todo el sistema, una opinión meramente a nivel personal. Yo estoy haciendo un trabajo técnico de defensa y me voy a pegar a la legalidad y en el contexto. Ahí tenemos que ver el contexto en el cual se dio este caso. Los defensores recibieron información que el precandidato Juan Sebastián Chamorro y José Adán Aguerri fueron llevados a los juzgados. En el complejo se encuentra Juan Sebastián Chamorro y se encuentra José Adán Aguerri. De igual manera nos solidarizamos con él, solicitamos información porque si estábamos acá también íbamos a llevarle el caso a él, el equipo de abogados, pero nos informaron de que no había nadie. Una persona de manera extraoficial nos indicó, y una persona confiable, de que esa persona miró el ingreso de Juan Sebastián y José Adán Aguerri. El Ministerio Público, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer que Félix Maradiaga fue llevado a audiencia especial este 9 de junio, mientras que Juan Sebastián Chamorro este 10 de junio. Para ambos, el fiscal pidió ampliación de la detención judicial por 90 días. Ellos están siendo investigados por comisión de actos ilícitos de la Ley 1055. Con imágenes de Erasmo Hernández para Acción 10, Marjorie Vargas.
Aumenta a 6 el número de precandidatos detenidos mismos que a través del Ministerio Público y el Poder Judicial serán enjuiciados por diversos delitos, 3 de esos acusados de provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Michelle Polanco Alvarado nos cuenta más. La primera candidata en ser detenida fue Cristiana Chamorro. Chamorro es precandidata presidencial independiente. Fue detenida el 2 de junio de este año y se le está juzgando por falsedad ideológica, gestión abusiva en concurso real con lavado de dinero. Tiene como medida cautelar el arresto domiciliar. Junto a Cristiana Chamorro fueron detenidos 2 ex colaboradores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el contador general Marcos Fletes y el administrador financiero Walter Gómez. Ambos se les realizó audiencia preliminar en la cual la judicial les dio prisión preventiva y amplió el periodo de investigación hasta por 90 días más. En el caso de Chamorro Barrios, 2 periodistas y un abogado, María Lili Delgado, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, tienen como medida precautelar restricción migratoria. Se les prohibió concurrir a determinadas reuniones y lugares y comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados. Tras su regreso de un viaje por los Estados Unidos, el catedrático, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, fue detenido por la policía en el aeropuerto Augusto C. Sandino. Cruz es precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Fue detenido el 5 de junio. Los cargos por los cuales fue detenido son provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La medida cautelar impuesta es la prisión preventiva. Cruz fue el primero en ser señalado por el delito contemplado en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, aprobada en enero. La jueza del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencias admitió la solicitud de ampliar el plazo para la detención e investigación hasta 90 días. En la audiencia no estuvo presente el defensor del precandidato presidencial, Elton Ortega. Félix Maradiaga es el precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Fue detenido el 8 de junio. Los cargos que le imputan son la provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Tiene como medida cautelar la prisión preventiva. El precandidato a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, se convirtió en el tercer aspirante opositor detenido por las autoridades policiales. El arresto se produjo cuando el político iba de camino a casa luego de haber atendido a su cita con la Fiscalía General, donde fue interrogado durante casi 3 horas. Juan Sebastián Chamorro, el precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, fue detenido el 8 de junio de 2021. Los cargos que se le imputan son provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Tiene como medida cautelar la prisión preventiva. Chamorro fue detenido la noche de este martes 8 de junio por la policía que allanó su vivienda. La detención de Chamorro ocurrió el mismo día que fue detenido el también precandidato opositor Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Chamorro estaba citado este miércoles 9 de junio por el Ministerio Público, quien aseguró lo entrevistaría sobre una causa denominada FUNIDES, esto en relación a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, de la que fue director ejecutivo hasta 2018. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Consejo Superior de la Empresa Privada continúa manifestándose en torno a los últimos acontecimientos en contra de opositores y a su vez instan a las autoridades de gobierno el cese a las detenciones ilegales. Las 26 cámaras agremiadas al Consejo Superior de la Empresa Privada demandaron al gobierno el cese de la represión contra los precandidatos presidenciales y opositores. Definieron a través de un comunicado que las detenciones ilegales solo son un obstáculo político para superar la crisis interna que vive el país. Las recientes detenciones e investigaciones penales en contra de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, así como los trabajadores Marcos Fletes y Walter Gómez y periodistas independientes, y la cancelación de la personalidad jurídica de los partidos PRD y Partido Conservador, cuestionan la viabilidad democrática
de la realización de un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente. En el texto reiteran estar al lado del pueblo nicaragüense, quienes han sido objeto de las violaciones de sus derechos ciudadanos, lo que podría impedir la escogencia de nuevos líderes durante los próximos 5 años, y señalan que como individuos están en el derecho de exigir, demandar y auditar que los comicios de noviembre sean celebrados de forma transparentes. Y que se permita celebrar las elecciones libres, transparentes, a como establece la Carta Democrática Interamericana, a la cual estamos obligados. Demandamos el derecho de cedulación a todos los nicaragüenses, la depuración y verificación del padrón electoral, la instauración de organismos internacionales para la debida observación de todo el proceso electoral. Es necesario que los nicaragüenses podamos escoger libremente a nuestros líderes. También expusieron que el Estado con estas nuevas acciones sigue sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda, con consecuencias que erosionan la paz, la estabilidad social y económica. Jimmy Romero, Acción 10. Continuamos. La vicepresidenta Rosario Murillo acusa a la Iglesia Católica de aprobar el hurto, el aborto y de recibir fondos para la muerte. Marjorie Vargas con los pormenores de su intervención. En su intervención de este jueves, la vicepresidenta Rosario Murillo la arremetió contra la Iglesia Católica, a quienes llamó vocerrones ridículos y los acusó de aprobar los hurtos y robos. ¿Puede algún representante eclesial aprobar el hurto, el robo, la sanganada, como dice nuestro pueblo, con los recursos que piden para la muerte, que piden para regar sangre en las comunidades nicaragüenses, que amamos la paz, que queremos la paz, que piden y luego se reparten alegremente entre ellos, y cada uno de ellos pretende con vozarrones ridículos seguir instalando el odio en nuestra Nicaragua. Murillo aseguró que un cristiano no le desea el mal a nadie y que la justicia tarda pero llega. Dicen sentirse hoy perseguidos por ellos mismos, perseguidos por la justicia, perseguidos por ellos mismos, por sus tropelías, por sus delitos. ¿Cuántos de esos puchos pueden decirse honrados? La honradez es una cualidad y un don de Dios que hay que cuidar todos los días. La vicepresidenta concluyó los primeros minutos de su alocución en medios oficialistas diciendo que los becerros de oro ahora son becerros de latas que ensucian los mares y la tierra, en referencia a Estados Unidos. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Unión Europea advierte que Nicaragua podría ser expulsada de acuerdo de asociación si no se efectúa la liberación de presos políticos, restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la aprobación de reformas electorales. El Parlamento Europeo envió este jueves una carta al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. En ella se lee que ven con preocupación los últimos acontecimientos que se han dado en Nicaragua, como son las reformas electorales que no responden a los parámetros democráticos de la comunidad internacional, la nominación de un Consejo Supremo Electoral cuyos magistrados son militantes y simpatizantes del partido en el poder, el despojo arbitrario de la personalidad jurídica del Partido Conservador y del Partido de Restauración Democrática, que deja a los votantes en la coalición nacional sin el partido de su preferencia. En la misiva, los europarlamentarios advierten que Nicaragua podría ser expulsado del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica si no empieza con la liberación de los presos políticos, restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la aprobación de las reformas electorales necesarias que garanticen que elecciones de noviembre serán transparentes, libres y justas. Además,
Los legisladores expresaron su preocupación por las acusaciones infundadas de lavado de dinero, el arresto domiciliario y la solicitud de inhabilitación para ocupar cargos públicos contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, así como la detención arbitraria de precandidatos opositores y la criminalización a periodistas independientes es un atropello más a la libertad de expresión e información. Los eurodiputados señalan que las elecciones de noviembre son la oportunidad para dar fin y resolver pacíficamente la profunda crisis política en Nicaragua. Por eso instaron a implementar la propuesta de reformas electorales realizadas por la OEA en la resolución aprobada en la Asamblea General en octubre de 2020 y concluyen la carta enviada al presidente nicaragüense aduciendo que la Unión Europea apoya a Nicaragua a través de los programas de cooperación y queremos seguir apoyando, pero eso dependerá que el país recobre las sendas de la democracia y de una paz verdadera y está en su mano que así sea. María Esther Ordóñez, Acción 10. José Manzanares Ortiz se presentó ante el Ministerio Público tras una citatoria emitida por el caso en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Jocelyn Rojas nos informa. La Fiscalía ha citado al menos a 30 personas en el caso de supuesto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y el Hospital Metropolitano Vivian Pelas también recibió una citatoria y en su representación, el pasado 8 de junio se presentó al Ministerio Público el ciudadano José Manzanares Ortiz. Según la Fiscalía, la comparecencia fue por el caso de lavado de dinero de dicha fundación. Se conoció que Manzanares contestó las preguntas que le realizaron. Después de brindar su testimonio y firmar el acta, procedió a retirarse, se lee en el documento emitido. Cabe mencionar que el Hospital Metropolitano Vivian Pelas ha sido criticado por fanáticos del gobierno por atender a ciudadanos heridos en las protestas antigubernamentales y muchas personas agredidas en otros eventos que suscitaron luego del año 2018, como los periodistas golpeados en la Catedral de Managua el 3 de marzo del 2020. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Periodista Eduardo Enríquez y Fabián Medina del diario La Prensa se presentaron al Ministerio Público tras ser acusados bajo la ley de ciberdelitos. Veamos el reporte con José Abraham Sánchez. El jefe de editores del diario La Prensa, periodista Eduardo Enríquez, así como el editor y columnista Fabián Medina, alertaron al periodismo independiente sobre la intención del gobierno y el Ministerio Público de aplicarles la reciente ley de ciberdelitos. Ellos fueron citados y entrevistados no por el caso de la Fundación Violeta de Chamorro, fue más que todo una advertencia. Lo que veo es un intento de como intimidar al periodismo a través de lo que hacemos, criminalizando, mostrando como que si lo que hacemos es delito, porque lo que insistió bastante la fiscal que me entrevistó es en lo que yo hacía, las fuentes, quiénes eran, que si yo sabía que, por ejemplo, una opinión que yo doy en mi columna es un delito, porque no lo estoy demostrando, no sé. O sea, yo lo que veo es que hay un intento de convertir al periodismo en el ejercicio del periodismo en un delito, a través de definir ellos qué cosa es la mentira. Por ejemplo, ellos pueden decir esto es mentira, que si crea zozobra o no crea zozobra, que está basado en sus leyes, pues, y es una campanada de alerta que deberíamos de hacernos pensar a todos, porque se trata de tocar un derecho fundamental de la sociedad nicaragüense, que es que nosotros podamos o no seguir haciendo periodismo sin temor a que nos echen presos por ello. Te mencionaron la ley de ciberdelito, otros colegas sí les mencionaron y no se la pusieron en el acta. Sí, no la pusieron, pero sí, de verdad, ahora que me recuerdo, no la pusieron en el acta, pero sí me la mencionaron y fue muy insistente en que muchas de las cosas que yo estaba haciendo, por el hecho de opinar, incluso mi columna me leyó una parte, era delito. Sin embargo, Enríquez no negó vínculos con la Fundación Violeta de Chamorro, pero nada más de manera técnica y apoyo de medios periodísticos. Pues yo les contesté todo lo que tenía bien. En realidad, cuando me dieron a leer la declaración, pues 1 hora y pico ahí, utilizada con recursos del Estado, con personal capacitado del Estado, en una cosa que
que no va a terminar en nada, pues porque si uno lee la declaración es bien insulsa, pues da pesar, porque sabemos que en este país sí hay verdaderos lavados de dinero, sí hay verdaderos criminales en la calle, sí hay verdaderos delincuentes asaltando y haciéndole la vida imposible a las personas en los barrios, y esta gente desgraciadamente la tienen ocupada en un tema tan tonto como es. La vicepresidenta Rosario Murillo, cuando se refirió al caso de la Fundación Violeta de Chamorro, dijo que esta fundación debería regresar todos los montos millonarios que había recibido durante años de los donantes norteamericanos para destinarlos a beneficios sociales. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Diputados sandinistas votaron a favor de una declaración en rechazo a las sanciones contra funcionarios del actual gobierno por autoridades gubernamentales. El diputado y presidente designado de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien además se encuentra sancionado por Estados Unidos, dio lectura a la declaración legislativa en rechazo a las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a funcionarios del gobierno de Ortega este miércoles. Primero, condenar enérgicamente las acciones injerencistas, interventoras, unilaterales y arbitrarias del gobierno de los Estados Unidos de América en contra del pueblo de Nicaragua. En la declaración, los diputados sandinistas que votaron a favor apoyan el proceder del Ministerio Público en contra de los precandidatos presidenciales y opositores. Segundo, respaldar plenamente las acciones legales que ejecuta el Ministerio Público y la Policía Nacional en el ámbito de sus competencias fundamentadas en la Constitución Política de la República de Nicaragua y en especial la Ley 996, Ley de Amnistía, y la Ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Tercero, condenar a aquellos que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua. En la declaración legislativa, además, se acusa al gobierno de Estados Unidos de injerencista y de atentar contra la soberanía nicaragüense. Que las reiteradas agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América en contra del pueblo nicaragüense pretenden violentar la independencia, la soberanía, la autodeterminación, el ordenamiento jurídico del país, el derecho a la paz, la estabilidad y los intereses supremos de Nicaragua. Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Camila Ortega, hija de la pareja presidencial, Edwin Castro, presidente de la bancada sandinista, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, y Julio Rodríguez, director del Instituto Previsional Militar Social, por considerar que estos funcionarios han colaborado con el gobierno de Ortega, que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos, de los civiles, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y trató de silenciar a los medios de comunicación independientes. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió una carta al presidente de España, documento a través del cual piden elevar su voz y demandar la salida de los presos políticos en Nicaragua. La ampliación de esta nota con Valesca Rivera. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco hacen llegar una carta al presidente de España, Pedro Sánchez Pérez, de cara a su visita en Costa Rica. Le han solicitado repudie las detenciones arbitrarias de precandidatos y opositores. También piden se demande la libertad de todos los presos políticos en el país y sobre todo se exigen garantías para elecciones libres. Urgen restablecer la democracia y la libertad de Nicaragua. Nicaragüenses exiliados en Costa Rica también se unieron a esta iniciativa y le hicieron llegar una carta a Sánchez Pérez, así lo informó Ana Quirós, activista en el exilio. Hemos entregado un grupo de exiliados y exiliadas nicaragüenses una carta abierta al señor Pedro Sánchez
presidente del gobierno del Estado español de visita en Costa Rica. En primer lugar, agradeciéndole sus manifestaciones y las manifestaciones del gobierno del Estado español de repudio a la represión en Nicaragua. En segundo lugar, instándolo a continuar manifestándose y utilizando todas las vías posibles para condenar la actuación de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra del pueblo de Nicaragua y de los opositores. Por su parte, algunas organizaciones autoconvocadas están promoviendo dentro de estas mismas acciones cívicas una campaña en redes sociales. Esta ya se ha hecho efectiva, pues algunos internautas han decidido compartirla. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Nos vamos a publicidad, en un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Sujetos de identidad desconocida asesinan a balazos a un hombre de 27 años de edad. Se presume que el móvil del crimen se trate de una pasada de cuentas. De manera instantánea muere un hombre identificado como Erling Cucalón, de 27 años de edad, después que, sin mediar palabras, dos sujetos llegaron a la vivienda donde se encontraba en el poblado de La Estrella de la Cruz de Río Grande, región autónoma de la costa Caribe Sur, y le dispararon en la cabeza con un arma de fuego. Extraoficialmente conocimos que los sujetos desconocidos ya habían intentado acabar con la vida del hombre días antes. Se presume que es una pasada de cuentas. El ahora occiso tenía pocos días de haber regresado de Puerto Cabezas. Con información de Silvio Martínez, en Acción 10, Jocelyn Rojas. En un área de minería artesanal murió Santos Fernando y Cabalceta cuando intentaba ingresar a un pozo donde analizaría su productividad. Mayor información con nuestro corresponsal en Chontales, Marvin Miranda. Santos Fernando y Cabalceta Montoya, de 26 años, es el pequeño minero que perdió la vida en el sector La Estrella, ubicada en Santo Domingo, Chontales, donde había llegado en compañía de otras personas a explorar un área para conocer su productividad. Él intentó bajarse así pues nomás, a ver si aguantaba. Él se iba a bajar por los machos, pero al ver que estaban podridos los machos, lo bajamos por el mecate. Entonces cuando se sintió en el mecate, al medio se soltó. Sí. No aguantó, los gases estaban muy perros, porque para sacarlo también lo que se metieron costó para bajarse, porque los gases estaban hasta que refrescaron y echaron aire y lo sacaron. Yuri del Socorro Díaz Fernández era la cónyuge de Santo Fernando y contó que la mañana de este miércoles salió a su futura área de trabajo, pero como a las 10 recibió una llamada telefónica. Me avisaron pues que estaba aterrado y fui a asomarme. Ya no estaba vivo cuando lo miré. Bueno, él estaba caído en el hueco abajo y se golpeó, parece, la cabeza y se murió. Santo Fernando y Cabalceta Montoya era originario de Ciuna y tenía aproximadamente 2 años de estar viviendo en Santo Domingo, Chontales. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Accidente de tránsito entre una camioneta y un taxi registrado en el barrio Campo Bruce dejó como resultado cuantiosos daños materiales. El irrespeto a una señal de alto fue la aparente causa de este incidente. En una cámara de seguridad quedó grabado el preciso momento en que impacta de forma violenta una camioneta que circulaba con dirección norte-sur y cuyo conductor irrespetó la señal de alto, mientras que el taxi donde viajaban 4 personas venía de este a oeste en su preferencia. Sin embargo, al llegar de los semáforos del Boer 3 cuadras al sur, una arriba, se dio el percance vial que dejó como resultado a uno de los pasajeros del taxi con golpes leves. ¿Quién se supone ahí que se tiró el alto? El de la camioneta se tiró el alto ahí. Y ahí puede ver en la camioneta cómo quedó. Una señora y 2 niños, pues. Un niño iba como desmayado, como de 4 años. Sí. Pero por la emoción, entonces, ellos fueron los primeros en irse. ¿Se miraban graves? Sí, bastante golpeados. No mucho, pero más que todo sí el niño. Uno de ellos llevaba la boca reventada del golpe, donde recibió la...
tenía signos vitales, pues. Sí, sí. Se movía. Sí, se movían, salieron caminando los dos. Y, hombre. Los daños materiales son cuantiosos en ambos vehículos y en la pared de una vivienda del barrio Campo Bruce, que se ubica sobre la vía. Agentes policiales realizarían el croquis del accidente y el causante deberá asumir los daños ocasionados. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Vargas. Secretario ejecutivo del diario La Prensa, Lorenzo Holman, se refirió a la retención de la materia prima de ese medio de comunicación. José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte. Como ocurrió meses atrás, la Dirección Nacional de Aduana había intentado retener la materia prima del diario La Prensa, pero finalmente, según el secretario ejecutivo del rotativo, Juan Lorenzo Holman, gracias al Señor, ya no hubo más tropiezos con la papelería. No pierdo ni la fe ni las esperanzas. Y creo que nuestro Señor Jesucristo, Dios, nos apoyó en eso y dio el último empujón para que pudiésemos ahora tener el material. Así que, pues, hay que comunicar eso, pues, creo yo. ¿Eso estaría llegando en el periódico? ¿Perdón? ¿Ese embarque estaría llegando en el periódico? Sí, hoy a nuestras bodegas, pues. Estamos haciendo. ¿Cómo? ¿Cuánto material? Ahorita es un contenedor. Después del 18 de abril del año 2018, el diario La Prensa redujo significativamente el número de ediciones hasta 15.000 ejemplares. Es porque hay ciertas rutas que fueron cerradas porque los agentes no quieren sacrificarse. ¿Tienen miedo? Sí. ¿A robo? Sí. No, asedio. Esta historia ya la vivió el diario La Prensa. ¿Esto es una arremetida directamente de la dictadura contra la prensa como tal? Sí, pues es una cosa que vivimos constantemente nosotros realmente. Sin embargo, como alternativa, el diario La Prensa cuenta con una plataforma digital para continuar informando. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuando con más noticias, el informe más reciente del monitoreo Azul y Blanco registra más de 1000 incidentes de hostigamiento. Michelle Polanco Alvarado nos cuenta mucho más. Según el informe de monitoreo Azul y Blanco, en el periodo de noviembre 2020 a abril de 2021 se denunciaron 1.150 casos de hostigamiento, 161 detenciones, 137 judicializaciones y 112 amenazas contra opositores, siendo el hostigamiento la manera de represión más usada. El compendio de lo que hemos nosotros logrado recabar durante estos 6 meses. Como les dije anteriormente, es un estudio que se ha hecho entre noviembre del 2020 a abril del 2021, que son las fechas conmemorativas de la insurrección de abril, ¿verdad? El comportamiento de los hostigamientos, en el acumulado de hostigamientos, tenemos que para noviembre de 2020 teníamos una incidencia de 178 casos, contra 384 casos que arroja abril de 2021, siempre pues en estas fechas conmemorativas. 3 de cada 5 de los incidentes registrados involucran algún tipo de hostigamiento, siendo esta la forma de represión más usada en el periodo de estudio. Los hostigamientos no son aislados, generalmente, como dijimos anteriormente, van acompañados de otras formas de violencia, que son amenazas, agresiones o detenciones arbitrarias. En el caso del hostigamiento a opositores, el 31% de las denuncias fueron frecuentes y en un 57% ocasionales. Entonces, por muy repetitivo que parezca, por muy aburrido que parezca, no invitamos a la población que puede ver este informe a que no desista y que siga reportando los incidentes independientemente sea, para poder tener nosotros un dato más cerca de lo que está sucediendo en Nicaragua con esto del hostigamiento, ¿verdad? Ahora la frecuencia en promedio, cada víctima reportó al menos 4 incidentes. La cantidad mínima de incidentes reportados fue 1. La cantidad máxima fue de 37 hostigamientos hacia la misma persona o familia.
Un dato a resaltar es que el 90% de los casos de hostigamiento fueron cometidos por la policía. En el 90% de los casos, quienes son los perpetradores del hostigamiento es la Policía Nacional, seguido del 6% de parapolicías, simpatizantes del FSLN en el 1.2%, ente estatal 1.1%, ejército 0.1% y en el penitenciario 0.1%. ¿Qué significa esto? Que la policía está presente, es una actividad sistemática, ¿verdad? Es un hostigamiento, es la principal forma represiva que el Estado ha usado, ¿verdad? Para poder amedrentar a la población opositora en Nicaragua. Entonces hay sistematicidad y generalización en todos los casos. Esto tiene que ser... Según el informe brindado, el objetivo del hostigamiento es romper la capacidad de respuesta individual. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Tenemos un servicio social. Franklin Alberto Beteta, de 27 años de edad, está desaparecido desde el 31 de mayo. Él es sordo mudo y habita en Ticuantepe, La Borgoña. Lo busca su mamá, Mercedes Beteta. Si usted lo ha visto o sabe algo de su paradero, por favor llamar al número 87 81 65 73. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Aunque la vía democrática es la única arma que posee la oposición del país para derrotar al presidente Daniel Ortega, el analista político Enrique Sáenz afirma que las elecciones generales se deben efectuar con las condiciones necesarias para conseguir la derrota. Jimmy Romero nos amplía. El analista político Enrique Sáenz señaló en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana que la única fórmula que tiene la oposición nicaragüense para derrotar al presidente Daniel Ortega es por la vía pacífica y democrática. Por tal razón, el economista recomendó a los distintos sectores a unificarse a fin de lograr el 7 de noviembre próximo que Ortega deje el poder. A Ortega lo vamos a derrotar en elecciones, pero en elecciones con condiciones. Y esas elecciones dependen de la correlación de fuerzas. Y si no nos proponemos construir correlación de fuerzas, pues nunca vamos a poder enfrentar aunque sean una minoría, pero una minoría armada con control institucional, pero no es la primera vez en la historia que sin disparar un tiro se derrota a un régimen totalitario. Sobre el rol que deben de jugar los grandes empresarios por el recrudecimiento de la represión gubernamental, Sáenz pidió que deben salir a luz pública y dar la cara al pueblo para honrar la deuda que arrastran desde la dictadura de Somoza. Reiteró que hoy dicha cúpula empresarial tienen la oportunidad de mostrar una postura más clara y beligerante contra los atropellos de la actual familia presidencial. ¿Quieren democracia o no quieren democracia? ¿O quieren Estado nacional o no quieren Estado nacional? ¿Verdad? ¿O quieren paz duradera o no quieren paz duradera? ¿O quieren derechos y libertades ciudadanas o no quieren? ¿O quieren Estado de Derecho o no lo quieren? ¿Verdad? Porque aunque no podemos meterlos a todos en el mismo saco, creo que en una situación crítica como esta, pues por lo menos deberían sacar la cara. Esta semana las autoridades de gobierno ordenaron el arresto de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, al igual que opositores como Violeta Granera, José Palé y José Adán Aguerri. En un comunicado el miércoles, el COSEP advirtió que el gobierno ha comenzado a desmantelar el régimen democrático y está sumiendo al país en una crisis política mucho más pronunciada que generará inestabilidad económica y social. Jimmy Romero, Acción 10. Alfredo César, presidente del Partido Conservador, destaca que las elecciones en Nicaragua están en agonía y que el aislamiento internacional solo profundiza la crisis económica. El gobierno debe retractarse, considera el presidente del Partido Conservador, Alfredo César, quien destaca que las acciones de la comunidad internacional son determinantes. Ya imponiendo sanciones. Entonces Nicaragua está aislada totalmente a nivel diplomático, incluso países latinoamericanos, lo han dicho con mucha claridad. El peligro ahora es que las elecciones, que están ya no en cuidados intensivos como estaban hace una semana, sino que están en agonía, las elecciones libres y justas me refiero, las que debían hacerse,
Y el peligro es que si efectivamente en estos días que vienen la OEA acciona con mucha fuerza y continúa el gobierno norteamericano en el sendero que se ha dicho públicamente de parte de ellos, el peligro es que pasemos de un aislamiento diplomático a un aislamiento económico. La decisión de la Organización de Estados Americanos podría ser considerada si se retoman medidas para elecciones transparentes, considera César. Lo ha dicho el secretario de Naciones Unidas, de poner en libertad a todos los presos políticos, incluyendo los precandidatos y dirigentes opositores, restablecer sus derechos constitucionales, regresar a reformar la ley con la garantía que la OEA pidió en octubre del año pasado, reconstituir el Consejo Supremo Electoral, restablecer los partidos que han sido cancelados y finalmente volver a encauzar, ya con poco tiempo, pero todavía en el calendario electoral posible, en lo que resta de este mes, a Nicaragua hacia la elección libre y justa. Las próximas semanas serán decisivas para nuestro país, señala el político. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. El gobierno de Carlos Alvarado Quesada decidió posponer el envío de su nueva embajadora Cinia Vargas ante el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. El gobierno de Costa Rica pospone el envío a Nicaragua de la nueva embajadora de ese país, la señora Cinia Vargas Mora, quien en el pasado mes de marzo fue nombrada como nueva embajadora en Nicaragua, luego de que por 3 años el gobierno de Costa Rica no tuviera un embajador en Managua. En declaraciones a medios locales, el canciller del vecino país del sur, Rodolfo Solano, manifestó que la embajadora debía asumir el puesto el pasado 1 de mayo. Sin embargo, su envío se pospuso. Vargas trabaja en la Cancillería costarricense desde 1981 e ingresó a la carrera diplomática el 13 de mayo de 1993. Actualmente se desempeña como embajadora de Costa Rica en República Dominicana. La decisión del gobierno de Carlos Alvarado se conoce días después de las detenciones de varios precandidatos a la presidencia de Nicaragua y líderes políticos a quienes las autoridades señalan de cometer diversos delitos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuamos. Zona de convección y acercamiento de onda tropical número 3 estarán generando lluvias en el territorio nacional. Según el pronóstico del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, se esperan lluvias en el territorio nacional después del mediodía en la región central y el Pacífico con posibles descargas eléctricas, mientras que en el Caribe nicaragüense la población reporta fuertes lloviznas. Según Agustín Moreira, esto es parte de la onda tropical número 3. Hemos localizado la onda tropical número 2, la número 3 para el día de hoy, que se viene acercando hacia el Caribe nicaragüense, la número 4 adelante de las Antillas Menores con la misma ruta hacia el Caribe nicaragüense y la número 5 del Atlántico hacia el Caribe. Estas son las posibilidades de lluvia en el transcurso del día de hoy en todo el territorio nacional. A partir del mediodía hacia horas de la tarde, posibilidades de lluvia con tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas siempre se van a percibir en el occidente del país, al igual que en la capital y otras zonas del territorio nacional. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Efectivos militares en Río San Juan detienen a 3 ciudadanos que a bordo de motocicletas con placas de Costa Rica ingresaron 15.000 cajetillas de cigarros introducidos ilegalmente al país. A través de la labor de patrullaje que efectivos militares realizaban en la zona del río Romerón en el municipio del Castillo en Río San Juan, detuvieron a 3 hombres que a bordo de motocicletas con placas costarricenses ingresaron al país por punto ciego. A los sujetos se les ocupó 15.000 cajetillas de cigarros introducidos a modo de contrabando, valoradas en 630.000 córdobas. Los detenidos fueron identificados como Reinaldo Montiel Montoya, Mario Antonio Membreño Matamoros y Elvin Antonio Rocha Ríos. Asimismo, el Destacamento Militar Sur en el sector de El Manzano, en San Carlos, departamento de Río San Juan, detuvieron a 4 ciudadanos más nicaragüenses, quienes a bordo de 2 camiones pretendían pasar ilegalmente
por paso no habilitado hacia el país de Costa Rica 150 quintales de cebollas con un valor aproximado de 107.500 córdobas. También a ellos se le ocuparon 2 motocicletas. Los sujetos detenidos fueron Pablo Antonio Obando Romero, Bayardo Antonio Argüello López, César Alfredo Medrano Rivera y Carmelo Wilfredo González Navarro. Todos los detenidos y los medios de transporte fueron puestos en manos de las autoridades correspondientes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Empresario alberga la esperanza de poder recuperar sus máquinas de agroindustria valoradas en $150,000, mismas que según el afectado fueron retenidas por su contador mientras cancelaba su deuda. Marjorie Vargas nos cuenta mucho más. Desde el año 2017, Francisco Javier García perdió sus equipos agroindustriales, los que fueron retenidos por su entonces contador, a quien el denunciante adeudaba el pago de sus honorarios de $5,000, pero la deuda aumentó a $11,000. Yo estoy denunciando el día de hoy al señor Ediobaldo Madrigal Urbina, que él fue mi ex contador de mi compañía importadora de equipos agrícolas. Tuve que resguardar un inventario de mi compañía por un valor de más de $150,000. Al momento de que él viene y yo le pido que me regrese el producto, él me sale, en ese momento yo por servicio de honorario le debía $5,500 y él sale de que con una carta a través de su responsable de operaciones que yo le debo $11,000. Prácticamente eran como $7,000 de más y él al momento de que yo voy abonando y al momento que yo vengo y procedo a querer cancelar un saldo que quedaba, que era como $4,700, me pide el dinero, pero yo lógicamente le digo, ¿dónde están mis equipos? Y él me dice que los equipos los ha vendido. Así que no me regresó ni los equipos, ni el dinero que yo le había dado en pago. Tenemos lista ya la denuncia para introducirla en los juzgados, ¿verdad? Una denuncia penal, que eso va a ser introducido la próxima semana. El afectado canceló la deuda, pero no le fueron regresados sus equipos valorados en más de $150,000, según el documento del inventario que fue validado por un notario público, por lo que empezará un proceso judicial en contra de la firma de contadores. Con imágenes de Erasmo Hernández para Acción 10, Marjorie Vargas. Una mujer de 49 años de edad con discapacidad visual solicita ayuda a nuestra teleaudiencia para mejorar así las condiciones en las que habita junto a su familia. Saily Aguilar nos presenta esta situación. Reina Mesa Hernández, persona con discapacidad visual de 49 años, viajó desde Matiares a solicitar ayuda de toda la teleaudiencia para poder sustentar algunas necesidades básicas que no puede propiciarse. Pido ayuda porque no puedo trabajar ni puedo, porque no tengo quien me ayude. Y vine aquí para que me ayude, si lo podían ayudar en algo, en comida, si no en reales. Mesa explicaba que ella y su pequeña familia son de escasos recursos. Su mamá, Gregoria, es una mujer de 76 años que padece de muchas enfermedades como anemia. Si usted desea aportar a esta causa, puede comunicarse con ella al 57 50 64 17. Saily Aguilar, Acción 10. Antes de finalizar, queremos felicitar de manera muy especial a la señora Reina Margarita Blandón por cumplir un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de la periodista Jocelyn Rojas, quien la aprecia mucho. También felicitamos al niño David Casco Toruño por cumplir 6 años de vida. Así finalizamos esta edición. Muy buenas noches. La Unión Europea, a través del alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, condenó firmemente las acciones de las autoridades nicaragüenses, incluida la detención sistemática y el arresto de posibles candidatos presidenciales y líderes de la oposición. La Unión Europea hizo un llamamiento al restablecimiento del diálogo inclusivo y la democracia como única salida a la crisis política. Por otra parte, el Parlamento Europeo envió una carta al presidente Daniel Ortega en la que aseguran ven con preocupación los últimos acontecimientos que se han dado en Nicaragua. En la misiva, los europarlamentarios advierten que nuestro país podría ser expulsado del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica si no empieza con la liberación de los presos políticos. El gobierno de Costa Rica pospone el envío a Nicaragua de la nueva embajadora de ese país
la señora Cinia Vargas Mora, quien debía asumir el puesto el pasado 1 de mayo. La decisión del gobierno de Carlos Alvarado se conoce días después de las detenciones de varios precandidatos a la presidencia de Nicaragua y líderes políticos de la oposición. Diputados de la Asamblea Nacional aprueban préstamo de $100 millones al BESIE para la compra de insumos y vacunas del COVID-19. Daniel Ortega debe ser derrotado por medio del voto electoral el próximo 7 de noviembre, pero en condiciones democráticas, afirma el analista político Enrique Sáenz. El COSEP externa al gobierno del presidente Daniel Ortega que las detenciones ilegales son obstáculo político para recuperarse de la crisis económica que vive Nicaragua. Familiares del doctor José Palé y miembros de la Coalición Nacional exigen que éste reciba atención médica al conocer que se encuentra mal de salud desde que ingresó al Nuevo Chipote. El presidente del Partido Conservador señala que las elecciones en el país están en agonía y evitar las sanciones depende de que el gobierno se retracte de sus acciones. La vicepresidenta Rosario Murillo señala a la Iglesia Católica de aprobar el hurto, el aborto y recibir fondos para la muerte, declaraciones que hizo en su intervención en medios oficialistas. Diputados sandinistas votaron a favor de una declaración en rechazo por las sanciones contra los funcionarios del gobierno por parte de Estados Unidos. El senador estadounidense Bob Menéndez expresó a un medio de comunicación que el gobierno del presidente Ortega debe enfrentar más consecuencias por sus acciones y calificó al mandatario como un Kim Jong-un del hemisferio occidental. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.